¿Qué tal amigos? Estamos iniciando hoy el tema del podcast. Bueno, lo vamos a retomar porque ya lo traíamos ahí, nos puedes escuchar, pero hoy tenemos un invitado de lujo, Víctor Loranca, un gran amigo, columnista, analista político. Es un chingón este señor. Va a estar con nosotros Víctor Loranca y un tema muy interesante que está sobre la mesa, las declaraciones de una gobernadora de Tlaxcala al periódico La Jornada Oriente, al periodista Carlos Avendaño. Ha llamado la atención esas declaraciones, una entrevista muy bien hecha, la verdad, muy bien realizada, con el estilo puntual de Carlos Avendaño. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Edgar, gracias por la invitación y sobradas las palabras, debo decirlo también hacia mi persona, pero aprecio mucho el gesto y sobre todo el gran gusto de estar esta tarde contigo en el podcast, siendo el padrino oficial del podcast. Te toca traer el champán, ¿eh? No vas a traer sidra, cabrón. Ya dijiste, nada de hecha en Puebla, yo me encargo de que venga de Francia. Sí, porque vas a traer sidra, vas a pensar que es el que decías. No voy a ser Buns. El Buns. Es que una vez iba una amiga íbamos a bordo, bueno, no digo nombres, íbamos a bordo de una limusina y decía, abran la sidra, por favor, es champán, señora, es champán, decía el chofer. Oh, perdón, sabe a sidra. Y tiene manzana, ¿no? Somos nacos, hermano, somos nacos. Pues Víctor, ¿cómo ves esta? Llama la atención y abre diversas lecturas, pues la reciente entrevista que la gobernadora de Tlaxcala morenista, Lorena Cuellar, concedió a La Jornada Oriente, titulada con un llamativo encabezado: no aman a Tlaxcala quienes se dedican a criticar las acciones, no sé qué les moleste. ¿Para quién era ese mensaje? ¿Para la oposición? ¿Para columnistas? ¿Para periodistas? ¿Para quiénes era, no? Suena como que... ¿Qué onda? ¿Cómo ves, Víctor? ¿Cuál es tu análisis político de esta declaración de Lorena Cuellar? Mira, Edgar, me parece primero que es desafortunado que cualquier mandatario que provenga de un proceso democrático, que se autollame demócrata y que pertenezca a un movimiento que también se autodenomine democrático, tenga miedo de las declaraciones o pavor de las declaraciones de adversarios y particularmente de la prensa, porque también hay que decirlo, como tú lo planteas. Me parece que la oposición está prácticamente callada, que la oposición prácticamente no existe. Veo a Pues no dijeron nada hoy. No veo a un único partido de oposición que es el PRD. Yo no veo hasta ahora a ningún otro instituto Pero el político. PRD tampoco ha dicho nada. Sin embargo, es de los que calladitos se ven bonitos, ¿no? La voz en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, eso ya es algo. Pero como bien lo dices, hasta ahorita no hay ningún instituto político de oposición que esté hablando justamente del tema o que haya revirado. Esto, déjame plantearlo o partir de esto. Me remonta mucho allá al 1998, 2001, cuando hubo un gobernador de Tlaxcala que dijo que cerraba los programas de opinión porque los tlaxcaltecas no estábamos preparados para eso. No sé si le suena el nombre, pero se apellida igual que el alcalde hoy de Tlaxcala capital. ¿A poco? Ese gobernador, que seguramente tú te acordarás de él, pues mandó literal a cerrar todos los programas de opinión que habían en ese momento con el argumento de que no estábamos preparados todavía, ¿no? Y hoy el argumento es, pues si me criticas es que no me quieres, o que no quieres, ni siquiera mi gobierno, no quieres al Estado. Y si no me criticas es que no me quieres. Pues también puede leerse al revés, tienes toda la razón. Pero también hay que decirlo, mira, es parte también de la propia narrativa general que tiene Morena. Lo que decía el presidente López Obrador antes es, ellos están criticando porque son el viejo régimen, porque perdieron sus privilegios, porque no están de acuerdo con que todo ahora el poder sea del pueblo. Su narrativa, pues, es exactamente la misma en torno a lo que plantea justamente la gobernadora Lorena Cuellar. Por eso a mí no me sorprende tanto. Me sorprende un poco, sí, porque debo decir que dentro de toda la narrativa que Morena plantea a nivel nacional, Lorena Cuellar no ha sido una mandataria que necesariamente siga su línea discursiva. Ella sí tiene un tema particularmente vinculado al tema social, que ha sido su bandera de prácticamente toda la vida y que encuadra perfecto con lo que es la narrativa de la Oye, cuarta Víctor, transformación. ¿y no es parte de una insatisfacción personal de la propia gobernadora? Ella dice que ha trabajado y bueno, ha destacado buenas acciones, pero la gente no sé si no les llega
o ha fracasado el tema de la política de comunicación. Bueno, esa insatisfacción que siente porque se me hace una crítica que sale desde, ahora sí que desde el Sí, sí, corazón de lo más una profundo, así mandataria, ¿eh? es, O sea, así cuando es. lo dijo lo sentía, pero plenamente, ¿no? O sea, ¿por qué no Es, me reconocen si estoy trabajando, cabrones? es de esas veces que uno dice, lo dije o lo pensé, ¿no? Y yo creo que eso justamente, como planteas, lo dijo la gobernadora, pero llevas o me llevas a otro terreno, que es cómo está funcionando la efectividad de la comunicación política de la mandataria. Y creo que ahí es donde está mucho, o en mucho, está justamente el tema de la crítica. A ver, no nos espantemos de la crítica porque la crítica siempre ha estado. Todos los gobernadores la han tenido, algunos la han padecido más que otros, pero me parece que hoy la crítica, por lo menos la crítica hacia Lorena Cuellar, viene más de los periodistas del Estado que de periodistas externos. Tú recordarás por ahí un reportaje hecho a Héctor Ortiz en su momento, una reportera muy valiente que en aquel tiempo Fátima hizo toda una Monterrosas, investigación, es correcto, que hizo buen, toda buen, una investigación, buen trabajo, ¿eh? y que puso a correr a todo el gobierno del Estado en turno. Y buen madrazo, porque yo estaba Y, ahí adentro. tú te acordarás cómo fue gestionar esto que se convirtió en pues en un comienzo de una crisis, ¿no? No, Así no fue es. una crisis como tal, pero sí fue una emergencia de comunicación gubernamental. Y que Fíjate además que en aquel tiempo, sí, Algo decía Héctor Ortiz cuando yo lo escuchaba platicar, prefiero el exceso a controlar la crítica. Yo nunca le dije, ¿y por qué? O sea, dice, prefiero el exceso, prefiero que digan lo que digan de mí a controlarlos. Y bueno, y escuché otro gobernador también. Yo le decía a Lorena Cuellar, a la gobernadora, cuando sí. recientemente le hicimos una entrevista ahí en Casa de Gobierno, que fue la única que me concedieron, porque creo que después ya no, creo que no les gustó. Casi nos sacan de Palacio, de Casa de Gobierno ese día. Pero bueno, yo le decía a la gobernadora, oiga, gobernadora, ¿qué prefiere usted? Porque ella me llamó la atención cuando su primer discurso, ¿te acuerdas? No sé si fuiste cuando la paella, esa famosa paella que nos convocó Ah, claro, en esa claro, luna de miel que teníamos los medios claro. con la gobernadora, podríamos decir, ¿no? Sí. Y ella decía que no habría medios ni de primera ni de segunda. Y yo le dije, oiga, ya así en corto, se lo pregunté en corto y hoy lo hago público porque no veo ningún secreto. Y le decía, oiga, ¿qué prefiere usted? ¿Una prensa crítica o una prensa sumisa? Y me dijo, una prensa crítica, Edgar, pero fundada y motivada, como dicen los abogados, ¿no? Entonces le dije, pues va, se la compro, gobernadora. Pero a lo largo de los meses creo que la estrategia cambió, ¿no? Cambió y pues ya llevan 3 voceros y no veo cómo levanten esa nave del olvido. A ver, mira, yo creo que a ver, 2 puntos. Primero, la gobernadora seguramente te respondió pensando en lo que políticamente correcto era responderle a un periodista. Yo no creo que debió haber contestado otra cosa, lo hizo de manera correcta. Pero esto es algo, Sí, porque Edgar, hubiera sido nota que me déjame, han dicho sumisa, ¿no? claro, exactamente, los prefiero a mis pies. Es algo que nunca te iba a decir la gobernadora. Pero, a ver, te pongo un ejemplo y lo pongo con una con un ejemplo de carácter personal. Cuando tú le dices a tu esposa, a tu novia, novio, novia, lo que sea, oye, voy a salir con una amiga, con un amigo, vamos a ir a cenar, después vamos a ir a bailar, etcétera, y ella o él te dice, sí, está bien, no hay problema. En realidad lo que te está diciendo entre líneas es que sí va a haber problema. Pues sí. Es exactamente lo Cuando una mismo que mujer se ocurre queda con, callada, aguas, dice. exactamente, es lo mismo que ocurrió con la gobernadora en eso que me planteas. Pues por supuesto que te dijo que no iba a haber complicaciones, pero claro que hay complicaciones, porque no debe ser fácil tampoco levantarte todos los días y ver con qué amaneces hoy en las primeras planas de los periódicos o en los titulares de los periódicos digitales. Ahora, si tú me preguntas de la estrategia de comunicación del gobierno del Estado, me parece que hay Ahora, algo el fundamental. responsable es el vocero, Mm, Víctor? Mira, Porque ya yo llevan creo, 3 y ninguno de los 3 ha podido con el estilo personal de la gobernadora, porque hay que recordar, cada gobernador, y yo te lo puedo decir porque trabajé con un gobernador, cada gobernador tiene su estilo. Alfonso Sánchez Anaya, hasta que Alfonso Brito le halló la cuadratura, tuvo 2 voceros antes, ¿te acuerdas, sí, Abelino? ¿Qué dijo Abelino la sí, sí, primera vez en su primera reunión con los medios? Chayoteros, los trató de chayoteros a los sí, medios, sí, y bueno, sí, fue una relación muy áspera de Abelino con los medios de comunicación. Luego llegó Mónica Fernández, que fue senadora de la República, creo que tabasqueña, si no me falla la memoria,
Y luego Sí, llega Alfonso Brito, que es el que le halla la cuadratura y ya le controla la crisis que tenía Alfonso Sánchez Anaya, porque sí llegó cerrando medios de comunicación Alfonso Sánchez Anaya. claro, claro, claro. A ver, es fundamental que lo primero que haya entre una relación de un vocero y una autoridad es primero confianza y después cercanía. Porque cuando tienes confianza pero no eres cercano, la relación termina no funcionando porque terminas no entendiendo qué es lo que está pensando Angélica era de su mayor confianza. ¿Por qué tronó? bueno, a lo mejor no lo quiero plantear de una manera despectiva de ninguna manera. Respeto mucho a Angélica, pero a lo mejor Era faltó más cercana, estrategia de comunicación. pero era muy cercana a la gobernadora, le tenía mucha confianza a la gobernadora. Sí, le puedes tener toda la Llega confianza, pero Augusto cuando no tienes Ramírez, tacto, que ni siquiera tuvo tacto con los medios de comunicación. Llega Octavio, que tampoco tuvo tacto. Y yo siempre decía que la parte de una política de comunicación son relaciones públicas. Se tienes que sentar sin lugar a dudas. hasta con el diablo si es necesario, ¿no? Sin lugar a dudas, porque el vocero además es el apagafuegos por excelencia del gobierno, pero también no debemos perder de vista que el vocero va a ser en buena medida que las cosas avancen lo mejor posible en tanto tenga cercanía con los medios de comunicación y que bajo ninguna circunstancia tengan la falsa idea de que se convierten en los jefes de la prensa. Por supuesto que no. El vocero en turno es el que hará todo lo posible dentro de lo legalmente posible y éticamente posible para ganar la agenda pública y que sea la agenda que la gobernadora o el gobierno en turno Así. desea colocar. Yo Pero escribía no al hoy, contrario. Víctor, yo escribía hoy que en lugar de limitarse a defender su gestión, la gobernadora podría enfocarse más en una comunicación efectiva que explique cómo las políticas implementadas realmente transforman la vida de los tlaxcaltecas. Una campaña de difusión más activa y accesible que permita a la ciudadanía comprender los beneficios de esos programas podría contribuir a mejorar la imagen pública de la administración, porque se ha hecho cosas, hay que entenderle y hay que reconocerle que se ha hecho cosas. Seamos mezquinos y decirle, no has hecho nada, ¿no? En 3 años. ¿Por qué el C5, por ejemplo, que es una gran obra que mañana tendré al titular del C5, de Gracia, para que nos explique también? Dice, oiga, ¿por qué no nos explican cómo funciona el C5? Porque la gente dice, bueno, si tenemos 2,000 cámaras, ¿por qué carajos no atrapamos a los comandos que entran a los restaurantes, no? Y eso Claro. rompe la narrativa de un gobierno que ha implementado una tecnología de vanguardia, ¿no? Pero además, Edgar, que lo vende bajo el argumento, o yo no sé en qué momento lo pensó o no lo pensó, de decir que es tan bueno el C5 que incluso encuentran vacas. A ver, pues, ¿cómo? Si encuentras una vaca robada, pues mucho más debes encontrar un comando armado que no entra discretamente a un restaurante y amaga a sus comensales para quitarle sus pertenencias. Entonces, pues ahí pierdes toda claridad. A ver, para que el mensaje sea coherente o para que la comunicación sea coherente, debe de ir vinculada estrechamente con las acciones. Cuando dices una cosa pero haces una completamente distinta, la comunicación, por muy efectiva que la quieras hacer, no va a ser posible de construir, derivado de que lo que la gente percibe o siente no es lo mismo que lo que el gobernante está diciendo, y creo que ahí sí es donde ha fallado. Ahora, déjame, antes de que se me vaya el punto, déjame decir que, por ejemplo, la decisión de pautar en el canal de las estrellas y otros canales nacionales por parte del gobierno del estado me parece acertada en términos de posicionamiento de la marca, sí, y también de posicionamiento del propio gobierno, porque debo decir también que hay muchos logros que veo en el gobierno, resultado de estos 3 años, que yo no los había visto tan magnificados como sí ocurre en los spots televisivos del canal de las estrellas con motivo del tercer informe de la gobernadora. Eso es lo único bueno que yo rescataría en esta campaña del informe. Me parece que es lo único distinto. No me parece tampoco una estrategia ¿Vemos a una diferente. gobernadora desconectada con los ciudadanos? Bueno, fíjate, es algo extraño. Lorena Cuellar es una mujer extremadamente cercana. Yo la he visto convivir con la gente. ¿Y por qué desde sus logros no campañas. llegan abajo? Yo creo que el problema, bueno, en buena medida, es cómo lo estás diciendo y qué estás diciendo. Pareciera, Edgar, que las oficinas de prensa se han convertido en estrictos. Oye, ese Octavio va a decir boletinadores de que queremos prensa. su chamba, cabrón. En
las oficinas de prensa se han convertido en estrictos boletineros de prensa y creadores de posts para redes sociales, pero sin entender que eso es nada si no tiene una estrategia. Y que además no puede ser solamente tu voz única y oficial hablando de tus logros, sino que necesitas forzosamente de replicadores que ayuden a resonar la información en la esfera digital y en la esfera pública personal. Si eso no existe, Edgar, entonces en buena medida podríamos entender por qué el mensaje de la gobernadora no está llegando, no está permeando, ni siquiera los logros están permeando. Oye, lo estudiarán, harán análisis, harán encuestas, harán sondeos. Digo, ahorita ya van a decir que queremos la chamba del buen Octavio, ¿no? Un saludo al buen Octavio, no hay nada personal contra él, solamente estamos criticando el tema. Y yo le decía a una de sus gentes, creo que tiene la chamba que muchos no quieren, cabrón. Pues es la rifa del tigre, ¿no? Porque al final de cuentas, si no te permiten tener o maniobrar una estrategia y se limitan a lo que el jefe te esté dictando, Sí, pues, mi jefa, lo que pues se ordene. no hay no habrá forma de que las cosas mejoren, y eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, digo, al final no es culpa ya del vocero, también el estilo de una gobernadora o de un gobernador es interesante. Trabajar con un gobernador no es fácil, Víctor. No es fácil porque cada quien tiene su estilo, cada quien es. José Antonio Álvarez Lima tuvo a Raimundo Vega Crespo 6 años, pero era un hombre que le sabía y le conocía, ¿no? Le conocía cómo pensaba el gobernador en ese momento. Había mucho control en ese momento, no había tantas redes sociales como ahora, ¿no? Tantos medios digitales, ¿no? Ahora, también hay que decirlo, Edgar, el estilo, como bien lo planteas, es fundamental para que las cosas vayan avanzando y para que las cosas mejoren. Porque yo, por ejemplo, no podría tampoco imaginar a un vocero distinto a don Raimundo, cercano a Mariano González Sarur, con un estilo muy particular también para... y fue su vocero de Mariano, ¿eh? Raimundo claro, también fue su vocero de Mariano. Claro, por eso lo planteo, ¿no? Y cómo fue Mariano González en ese momento, en una época distinta a la que planteas respecto del gobernador Álvarez Lima. Bueno, Mariano González no usa redes sociales, por ejemplo. Y me parece que la estrategia de don Raimundo Vega, tampoco iría en el sentido justamente de las redes sociodigitales. ¿Quién sabe si funcionaría ahorita, no? Bueno, hay que recordar que del 2010 al 2016 estuvo Mariano González, pues ya las redes sociodigitales eran sumamente importantes, ya eran fundamentales en México para ese entonces. Entonces, no así para Héctor Ortiz, por ejemplo, que es otro exgobernador que las ha intentado ocupar en distintas ocasiones, que ha incluso salido a campañas. Recuerdo su campaña a senador de la República allá en el 2012, donde tuvo su primer Facebook, y de pronto tú veías que Héctor Ortiz te comentaba cosas y te comentaba como distinto a como uno lo conoce, ¿no? Te faltó que te pusiera, mire usted. Le faltó, exacto. Le faltó el mire usted, y después la respuesta, que además siempre respuestas muy cortas y muy bien pensadas, que eso es un genio, don Héctor, en ese sentido. Pero tampoco empatizó con ellas. Y vaya, veamos a otros personajes igual de importantes, como la propia Beatriz Paredes. Así es. Precandidata a la presidencia de la República. ¿Quién era su vocero de Beatriz Paredes? No recuerdo quién Óscar fue el vocero Espino. en el gobierno del estado. Óscar Espino. Pero por ejemplo ahora, incluso desde Óscar Espino fue de Tulio. Bueno, no me acuerdo. Incluso desde el Senado de la República, la propia senadora Beatriz Paredes, decían ahí sus posts, esta cuenta es manejada por un tercero, no es Beatriz Paredes quien aquí está escribiendo en Twitter particularmente, ¿no? Entonces pareciera que las usa porque las tiene que usar, pero no son parte de ellos. Y también hay que entender que es su forma, que pertenecen a un momento distinto del país, y que cuando, una época distinta, se me refiero, bueno, y que cuando quieren apropiarse o adueñarse o adaptarse a la tecnología, pues lejos de adaptarse, deberían pensar en pues ya no seamos los 20 minutos, Víctor. Una charla interesante. No hay tiempo de duración, pero creo que muchos decían que el podcast debe durar 3 minutos, otros que... Yo creo que si quien lo quiere escuchar lo va a escuchar a la hora que se le plazca la gana, como yo le dije al principio, con todo respeto para nuestra audiencia. Y yo cerraba la columna, que ahora sí la última, y nos vamos
Amar a Tlaxcala es reconocer los logros de esos 3 años de gobierno, claro que sí, pero también es reconocer que en el estado más seguro del país hay homicidio, hay trata, hay secuestro, robo. Para atender las problemáticas es importante reconocerlas. Para amar a más a Tlaxcala sería un buen paso poner atención en ello, ¿no? Entonces ahí queda la columna, hoy el bestiario. Y Víctor, pues nos vamos a despedir, el último comentario, y gracias por ser padrino, nos falta el champán. Llegará el champán bien pronunciado, Edgar, porque si no Champán, hasta sabe a champán. sidra, si no sabe a sidra. Y con mucho gusto y gracias, estimado Edgar, sabes del aprecio que es mutuo hacia ti, de la admiración y respeto profesional que te tengo, y te deseo mucho éxito en este nuevo formato, que es importante que un medio digital tenga los distintos formatos que hoy están pues a la orden y a la vanguardia. Ya no sabemos ni qué pinche inventar, Víctor. Está bien, nunca hay que dejar de inventar porque entonces estaríamos muertos. Gracias, Víctor Loranca. Menciónanos tu medio, Víctor, y tus redes sociales. Con mucho gusto, plataforma 3.mx, ahí nos encuentran en todas las redes digitales, y a mí como Víctor Loranca también en todas las redes digitales. Gracias, esto fue el podcast bestial, amigos. Gracias, Víctor. Gracias, Edgar. Bueno, pues estas fueron las palabras, el diálogo desde esta oficina bestial. Ojalá sirva para algo este análisis hoy de la columna El Bestiario, que usted puede encontrar en la página de La Bestia Política Tlaxcala. Comunicación y poder. Muy buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes. Donde usted nos quiere escuchar, donde quiera usted escuchar al podcast bestial. Es que lo pronuncio bien o lo pronuncio mal. Buenas noches.